En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Dios de los ejércitos, queremos darte gracias en esta noche por toda esta semana, Padre Santo, de vida, de salud, de trabajo, de estudio, Señor, y también tiempo y espacio de encontrarnos contigo, Padre Santo. Hoy queremos pedirte la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos oriente, el que nos instruya, sea Él el que guíe este estudio, esta reflexión, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, porque perdones nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por nuestros malos pensamientos, por todas nuestras malas palabras, por todas las tentaciones, Señor, por todas nuestras debilidades, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por todo aquello que hemos hecho, consciente o inconscientemente, y te ha ofendido, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a obedecerte con amor, a través de tu santa gracia. Fortalece nuestra fuerza de voluntad a través de los dones del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y permítenos razonar en el Espíritu, para que podamos tener una fe más sólida, Señor. Bendice cada hogar, cada casa, cada persona que en este momento se prepara para estudiar tu palabra, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Grande, Señor. Grande, todopoderoso y eterno. Santifica, Padre Santo, a nuestras familias, a nuestros hogares. También te pedimos por el Papa Francisco, por todo el clero de la Iglesia, todos los ministros, pero también, Señor, por todos los bautizados, desde los niños hasta los ancianos. Te pedimos también por los gobernantes, por el presidente, por los gobernadores, por los alcaldes y concejales, Señor. Bendícelos, Padre Santo, para que sean gobernantes justos y para que siempre tomen decisiones en beneficio del pueblo, Señor. Ven, Espíritu Santo, y fortalécenos. Ayúdanos a entender el poder de la Eucaristía, el poder del sacramento de la confesión, el poder del sacramento del bautismo, el poder del sacramento del matrimonio, de la unción de los enfermos, la confirmación y el orden sacerdotal, Señor. Ven, Santísima Madre del Cielo, protégenos con tu manto sagrado, santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Protéjanos y cúbranos mientras estamos en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer la lectura del capítulo número 5 del Deuteronomio. El campamento en Gilgal. Todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban, y les dio mucho miedo y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué: haz unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar
a los israelitas. Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los hombres israelitas en el monte de Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto en el camino y en el desierto. Y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino en el desierto no lo estaban. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron al Señor, y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que el Señor había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes, porque estaban de camino. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes, por la tarde, celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná. Así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Josué y el jefe del ejército del Señor. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, contestó el hombre: vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿qué le manda mi señor a este siervo suyo? El jefe del ejército del Señor le contestó: descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció. Palabra de Dios. El capítulo número 5 de Josué es un capítulo muy hermoso. En este capítulo, en primera instancia, vemos cómo los reyes de los amorreos y de los cananeos que vivían en plena tierra prometida, se vieron aterrorizados, asustados por el milagro que había hecho el Señor de Israel por ellos, permitiéndoles cruzar en tierra seca el río Jordán. Un río que estaba en época de desbordamiento, un río que para estos pueblos bastante corrompidos, bastante idólatras, bastante degenerados, les parecía o era para ellos como una barrera natural de protección. Ellos comienzan a sentir que el Dios de los israelitas, ese Dios que se enfrentó al faraón de Egipto y lo venció de manera prodigiosa, liberando a este pueblo de la esclavitud y posteriormente haciéndolos cruzar por el mar Rojo, también en seco, estaba llegando ya a las estribaciones de sus tierras. Por eso
entraron en ese momento en un estado de shock que no les permitió hacerle frente a los invasores judíos o los invasores israelitas. Y le dio tiempo a los dirigidos por Josué de prepararse espiritualmente para la conquista de la tierra prometida. En primera instancia, el capítulo número 5 de Josué nos da a conocer que la generación que iba a entrar a la tierra prometida no estaba circuncidada. La circuncisión había empezado, como lo veremos ahorita, desde Abraham, como una señal, como un signo, como un rito de alianza entre Dios y Abraham y su descendencia y su pueblo, el pueblo elegido, pero que se había transmitido de generación en generación hasta la generación que había salido de Egipto. Como esta generación había fallado en fe y le había fallado a Dios al no creerle cuando mandaron a los 12 espías, entre los cuales estaba Josué y Caleb, y los otros 10 espías hablaron mal y desanimaron al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no quiso entrar a conquistar la tierra prometida 40 años antes. El Señor entonces les dijo que esa generación que salió de Egipto no iba a entrar a la tierra prometida por su falta de fe. Fíjense cómo las cosas todo el tiempo han sido lo mismo. Cómo unas acciones revelan la fe. La fe no solamente se expresa de palabra, tiene que verse reflejada en la vida, en las decisiones y en lo que hacemos. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta generación no podía recibir la promesa de la tierra prometida si antes no estaba marcada como pueblo de Dios. Los hombres de esta generación del pueblo de Israel no estaban todavía marcados en la carne con la alianza de que Dios había hecho con Abraham. Por lo tanto, antes de poder siquiera celebrar la Pascua, debían estar circuncidados. Como en la tierra, en el nuevo pacto, no se puede comer del cuerpo y la sangre de Cristo sin antes no se está bautizado. Miren cómo la iglesia sigue el mismo espíritu y el mismo Dios del Antiguo Testamento. Como nuestra amada iglesia, en su sabiduría y dirigida por el Espíritu Santo, organiza los sacramentos de tal manera que puedan cumplir toda esta etapa espiritual que Dios exige, Dios no podía luchar con el pueblo de Israel, no podía darles la tierra prometida si primero no eran parte de su pueblo. ¿Y cómo se hacía parte del pueblo de Israel? Circuncidándose. El deber ser era a los 8 días de nacido, como veremos más adelante. Pero como esta generación había andado en el desierto, estaban de paso, durante esos 40 años no se circuncidaron. De tal manera que los que habían salido circuncidados de Egipto, por su falta de fe, murieron en el desierto. Y la generación que los reemplazó no habían sido circuncidados. Otro dato importante, antes de entrar en la batalla, antes de ir a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida, debían hacer la Pascua, debían celebrar la Pascua. Entonces fíjense el orden espiritual que Dios establece en la vida, no solamente de Israel, que era prefigura de la iglesia, sino de la misma iglesia de Cristo. Primero, el ser humano debe bautizarse en edad temprana. Luego debe prepararse para la comunión, que es la Pascua.
para que a lo largo de su vida, comulgando y confesándose, pueda llegar algún día a conquistar la tierra prometida, que es el cielo. Que es el cielo. Porque aunque Cristo nos abrió el camino y Cristo ganó para nosotros la salvación en la cruz, y más nadie podía hacerlo, ni más nadie puede hacerlo, cada uno de nosotros se nos da la salvación el día que nos bautizan desde pequeños. Pero hasta el día de nuestra muerte tenemos que cuidarla, tenemos que alimentarla, tenemos que nutrirla a través de la comunión, de la Eucaristía, por los dos panes, pan de la palabra y el pan eucarístico. Entonces vemos cómo Josué, como líder, hace unos cuchillos de piedra, aunque en ese momento ya existían cuchillos de metal. Pero la piedra, lo que se buscaba con ella era mantener la pureza del rito. Miren la importancia del rito, cómo el rito para Dios es importante, y todo lo que cubre el rito también es importante, los ornamentos. Es así como Josué hace estos cuchillos, se lleva a todos los hombres, ¿verdad?, aptos para la guerra, me imagino yo también que hasta los niños, y los circuncida en el monte Aralot. Ahora, aquí en este capítulo se tiene en cuenta o se hace énfasis en los adultos. ¿Por qué en los adultos? Porque los adultos eran los que iban para la guerra. Pero como veremos más adelante, para Dios la circuncisión y el bautismo cristiano debe hacerse de pequeño, de niño. Y quien no lo haga, el padre y la madre, que no lo haga cuando el niño está pequeño, está incurriendo en un pecado mortal. Está incurriendo en un pecado mortal si no bautiza a sus hijos pequeños. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta circuncisión deja fuera de base, fuera de combate, los deja vulnerables a todos los hombres circuncidados. Durante 3-4 días van a sufrir de fiebre, van a estar adoloridos y van a estar físicamente debilitados. De tal manera que esto es un acto de fe. De esta manera, por medio de la circuncisión, Josué y el pueblo de Israel le dice al Señor: estamos a tu merced, o sea, dependemos de ti, no de nuestras fuerzas físicas, no de nuestro propio esfuerzo, dependemos de ti. Porque ahora mismo estamos vulnerables, y si el ejército cananeo, los de los amorreos, de los jebuseos, de los eteos, vienen a atacarnos, nos acaban. Nos acaban. Es un salto de fe, otro salto de fe que hace el pueblo de Israel. Primero, al cruzar el río Jordán. Segundo, al dejarse circuncidar ya en la llanura de Jericó, en las llanuras de Jericó, pudiendo estar militarmente vulnerables al enemigo. Pero como el enemigo estaba en shock, como el enemigo estaba en una etapa de miedo, porque sentía el aliento justo del Dios de Israel, que los venía a juzgar por sus pecados y por su depravación, ellos estaban en su propio cuento. Ahora, después que ellos se recuperan, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? El día 14 celebran otra vez la Pascua. Porque ellos habían celebrado 2 Pascuas. La Pascua original, que fue cuando salieron de Egipto, la noche en que salieron, que iban a salir de Egipto, y que fue la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y después, el año después, cuando recibieron los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahí más o menos. Ahora, después de ahí, no se tiene un registro de que hayan celebrado otra Pascua. Aunque Dios les había dado unas normas
al parecer no lo habían hecho, y ahora en la tierra prometida vuelven a celebrar la Pascua, ya después de circuncidados. O sea, que nos está mostrando la Biblia, nos está mostrando el Señor de manera teológica, no literal como quieren los protestantes, principios espirituales de Dios. Primero tienes que marcarte como pueblo de Dios. Primero tienes que hacerte parte de una alianza. ¿Cómo? Por medio de un rito. El rito en el Antiguo Testamento era la circuncisión del varón. El rito de inserción, de aceptación del nuevo pacto es el bautismo. Es el bautismo. Entonces vemos cómo ellos, una vez que ya están circuncidados, y de esta manera el Señor le dice al pueblo por medio de Israel, les he quitado el oprobio de Egipto. Ya olvídense de Egipto por completo. Ya esto es un borrón y cuenta nueva. Ya están del otro lado del Jordán, ya están en la tierra prometida. Se acaban de circuncidar, acaban de bautizarse. Y ahora van a hacer la comunión, y ahora van a comer la Eucaristía, ahora van a comer el pan de Dios y celebran la Eucaristía. Ahora fíjense que al día siguiente de celebrar la Pascua es la Eucaristía, eso no se les quite de la mente nunca. La Pascua en el Antiguo Testamento era representación simbólica de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y la Eucaristía es el memorial de ese sacrificio que se actualiza porque Cristo se presenta de manera real y total en cada Eucaristía. Entonces, aquí vemos dos sacramentos que preceden a la batalla espiritual por la tierra prometida. Listo. Una vez que ellos celebran la Pascua, el maná desaparece y comienzan a comer del fruto de la tierra prometida, ¿sí? Ya el Señor como papá, como padre, como proveedor, les quita el maná porque Él no quiere tener flojos. Él no quiere un pueblo flojo. Si ya Él les puede proveer el alimento a través del trabajo de ellos, a través de labrar la tierra, a través de lo que produce la tierra, entonces, como buen padre, pues les enseña a pescar. Les ha dado durante 40 años del pez, pues ya que están en el río y no están muchos, pues empiecen a pescar ustedes mismos. Ahí hay muchos peces. Digamos que esto es lo que ocurre el día siguiente de la celebración de la Pascua. Y así comenzaron a alimentarse. Listo. Entonces, ya han cruzado el Jordán a través de un acto de fe. Ya se circuncidaron como otro acto de fe. Ya se bautizaron. Ya hacen parte sacramentalmente y ritualmente. Son pueblo de Dios, porque ya hicieron el pacto que hizo Dios con Abraham. Ya hacen parte de ese pacto. Ya celebraron la Pascua, o sea, la Eucaristía. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Entonces un día el jefe, el príncipe de los ejércitos del Señor, se le presenta a Josué. Josué es un militar. Josué es la cabeza de Israel, es el que los representa. Y este personaje misterioso y maravilloso tiene la espada de la justicia en la mano, desenvainada. Significa juicio, significa juicio. Ahora, veremos quién es ese personaje. Cuando Josué lo ve, algo le hace entender, primero pregunta si es aliado o enemigo. ¿Sí? Cuando dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Me gusta esta traducción, porque dice, ni lo uno ni lo otro. Es un Dios imparcial, un Dios justo, un Dios que cumple la característica
de no tener preferencia, ni lo uno ni lo otro. Soy imparcial. Contestó el hombre: vengo como jefe del ejército del Señor. Algunos dicen, ese es San Miguel Arcángel. No, señor. O Jesús era ese es Jesús, pero cuando estaba como San Miguel Arcángel. No, señor. Esta es una cristofanía. O sea, es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación en el vientre de la Santísima Virgen María. Aquí Josué está hablando con Dios. Cristo es Dios. Cuando Josué escucha que es el jefe de los ejércitos del Señor, se inclina hasta tocar el suelo. O sea, es un acto de adoración. Y luego le pregunta en nombre de todo Israel: Señor, ¿qué le manda mi Señor a su siervo? Aquí está hablando Josué no solamente como él, está hablando como todo Israel. Y es ahí como Josué acepta que el que va a entrar a la tierra prometida, el que va a conquistar Canaán y el que va a llevar la justicia divina a esos pueblos corrompidos, ¿sí?, va a ser el mismo Señor a través de ellos. Pero él va a ir a la cabeza. Y es ahí cuando este personaje maravilloso le contesta, le dice las mismas palabras que le dijo a Moisés en la zarza ardiente cuando lo mandó a liberar a Israel de la esclavitud. Descálzate, o sea, desprotégete, porque el lugar donde estás es sagrado. ¿Y qué hizo Josué? Lo mismo que la Santísima Virgen María. Le obedeció. Entonces podemos ver, hoy vamos a tocar dos temas: el bautismo en los infantes, y Cristo es el jefe y el príncipe de los ejércitos del Señor, no San Miguel Arcángel. Y Jesús no es San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, muy querido por nosotros, por la iglesia, lo amamos mucho, es el jefe angelical. Pero este Señor es el jefe de todos los ejércitos del cielo, de todo. San Miguel Arcángel está subordinado a este personaje, que es Cristo, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver cómo hay una relación perfecta entre la circuncisión y el bautismo. Cómo la circuncisión es la manera de que un individuo, ya sea nacido dentro del pueblo de Israel, que pertenecía a las 12 tribus de Israel, o un extranjero que quería vivir en Israel, o un esclavo que fuera comprado, tenía que hacer el rito, el sacramento que tenía que hacer para ser parte del pueblo de Dios y de la alianza de Dios con Abraham. Y vamos a ver después cómo nuestro Señor Jesucristo, siguiendo esa misma línea, establece, constituye un rito para que todo el que quiera pertenecer al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica, pueda entrar sacramentalmente y ritualmente a ser parte de la Iglesia. ¿Y en qué edades debe hacerse esto? ¿Y por quién? Primero que todo vamos a establecer qué es la circuncisión y dónde se dio y con quién se dio. Vámonos a Génesis capítulo 17, Génesis 17, versículos del 1 al 14. Dice: la circuncisión como señal de la alianza. ¿Sí? Vamos a establecer cuáles son los ritos o sacramentos que son señal de las alianzas. La alianza del monte Sinaí y la alianza del monte. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí y yo haré una alianza contigo.
haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Lo mismo que dice Josué 5. Mientras Dios seguía diciéndole: esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Por eso la promesa es católica. La promesa que le hace Dios a Abraham es católica. Todas las naciones. Universal. Y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. ¿Sí? Esa es la alianza que hace el Señor con todos los descendientes de Abraham, no solamente con los judíos, con todas las naciones de la tierra que sean hijos de Abraham. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán. Esto sí va dirigido a los descendientes consanguíneos de él, donde ahora vives, como su herencia para siempre. Y yo seré su Dios. Además, Dios le dijo a Abraham: pero tú cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne del prepucio. Y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacidos. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Tanto el uno como el otro deberá ser circuncidado sin falta. Así mi alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi alianza. Palabra de Dios. Si un varón que quisiera pertenecer al pueblo de Israel y entrar en la alianza con el Dios verdadero, debía ser circuncidado por sus padres a los 8 días de nacido. Para poder estar dentro de la alianza, tenía que ser circuncidado. Al niño no se le preguntaba: ¿quieres ser circuncidado? ¿Quieres pertenecer al pueblo de Dios? ¿Me das permiso? No, es que tengo que esperar que tenga conciencia. No, y como lo veremos en el siguiente texto bíblico, era una obligación de los padres cumplir este rito, cumplir este sacramento. Ahora, ¿por qué se hacía a los varones? Porque en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, el que valía era el hombre. ¿Sí? Esa era la regla, la norma. Eso lo vino a corregir la nueva alianza, que iguala al hombre y a la mujer. Por eso, al niño y a la niña se les bautiza para hacerlos parte del cuerpo místico de Cristo a través del sacramento del bautismo. ¿Sí? En la nueva alianza son los dos. Ahora, ¿por qué en la carne? ¿Por qué en el prepucio? Porque la alianza del monte Sinaí era carnal, era terrenal. La promesa, aquí la vemos, la promesa era ser dueños de la tierra de Canaán. Mientras que la promesa de la alianza del monte Sión es el cielo, es en espíritu, es espiritual, es con cuerpo glorioso. Por eso a la persona al niño se le sumerge o se le esparce en el Espíritu Santo, se le sumerge en el Espíritu. No es necesario llevarlo a un río ni a un pozo, nada.
Hay que sumergirlo en el Espíritu Santo, no en un río, no en una alberca. Entonces vemos aquí que los responsables de que el niño en la alianza, en la circuncisión, perteneciera al pueblo de Dios, a la alianza del pueblo de Dios entre Abraham, sus descendientes y Dios, eran los padres, eran los papás. Por eso Cristo fue presentado y circuncidado a los 8 días, porque él no podía quebrantar ninguna ley, tenía que cumplir todo la ley. Y José y María no esperaron a que Jesús tuviera edad para que él escogiera si quería bautizarse o si quería creer en Jesús. Miren esto, así como nosotros, ninguno de nosotros, ni siquiera los protestantes, ni siquiera Martín Lutero, tuvieron que pedirle permiso a ellos, sus papás, para darle la vida carnal. Su mamá no esperó a que tuvieran ellos conciencia para decirle, oye, ¿quieres nacer? ¿Te puedo parir? No. Los padres nos engendraron a cada uno de nosotros y nuestra madre nos parió sin preguntarnos. Nos pusieron el nombre sin preguntarnos. Así después, más adelante, si no nos gustara, pues hacemos el proceso en la registraduría. Nosotros tampoco elegimos la nacionalidad, ni el día en que nacimos. Entonces, ahora con algo tan importante como es el cielo, como es la salvación eterna, nuestros padres no tienen derecho a llevarnos y bautizarnos cuando estamos niños. Es una estupidez. Y es un juego satánico. Es un juego satánico esa protesta luterana. Porque el demonio tiene mayor facilidad de poseer a una persona cuando no ha sido bautizada, dicho por ellos mismos, por los mismos demonios, en los exorcismos, que una persona bautizada. Vamos a ver qué tan grave era no bautizar o no circuncidar a un niño pequeño en el pueblo de Israel. Vámonos a Éxodo, capítulo 4, versículos del 24 al 26. Durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia iban a pasar la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. ¿Sí? Como ese hombre, ¿verdad? Con su espada en la mano, se le presentó a Moisés. Moisés iba de Madián, iba para Egipto a liberar al pueblo de Israel y llevaba a su hijo. Pero su hijo no había sido circuncidado. Miren lo que dice. Entonces Séfora tomó un cuchillo de piedra, lo mismo que hizo Josué en el capítulo 5, y le cortó el prepucio a su hijo. Luego, tocando con el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo: en verdad tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés, y Séfora dijo que Moisés era un esposo de sangre debido a la circuncisión. Palabra de Dios. Fíjense, el libertador del pueblo de Israel, el mediador de la alianza del monte Sinaí, no había circuncidado a su hijo, no lo había circuncidado. Y Dios, antes de que él fuera a hacer la liberación del pueblo, lo iba a matar por este caso, por esta circunstancia de que él, como padre responsable, no había circuncidado a su hijo. Y es ahí donde su esposa, su amada esposa, Séfora, sabiendo estas tradiciones, sabiendo estas cosas, hace un cuchillo de piedra para mantener la pureza del rito, circuncida al niño y con el prepucio toca a Moisés para que el ángel del Señor, ese hombre con la espada en la mano, no lo matara. Miren la importancia de bautizar a nuestros niños desde pequeños. Es nuestra responsabilidad. Si nuestros hijos, ni Dios lo quiera, se mueren sin el bautismo, nuestros jóvenes. Yo he encontrado personas que han tenido 30 años, 35 años y no han sido bautizados porque la mamá y el papá les importó, y después están asustados
cuando uno les dice la verdad espiritual que hay detrás de eso. Pero es más difícil, es más duro que bautizar a nuestros infantes. Nosotros nos hacemos responsables. Si les dimos la vida, si la madre lo parió, si les pusimos el nombre, si le dimos una nacionalidad, sin preguntarle, ¿por qué no le vamos a dar la nacionalidad del cielo? ¿Por qué no le vamos a dar la naturaleza divina? ¿Por qué no lo vamos a hacer hijos de Dios? ¿Por qué no lo vamos a cubrir con el Espíritu Santo para que Satanás no pueda poseerlos? No, tenemos que, porque lo dice fulano, porque no aparece literalmente en la Biblia, como ellos todo lo quieren sacar de la Biblia literal. No, hay principios espirituales, hay principios teológicos que vemos a lo largo de las Santas Escrituras que nos dicen una doctrina y un comportamiento y una tradición de la iglesia. Pero nos dejamos llenar la cabeza de odio, porque estos señores y esta señora lo único que hacen es expeler odio hacia la Virgen María, hacia la Eucaristía, hacia los sacerdotes, hacia el Papa. Pobre de ellos, pobre de ellos. Vamos ahora a ver cómo hay una conexión entre la circuncisión y el bautismo cristiano, que no es el mismo bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan y el bautismo cristiano son dos cosas totalmente diferentes, no se pueden mezclar. El bautismo de Juan es para arrepentimiento y para preparar el camino del Señor. El bautismo cristiano es para hacernos familia de Dios, hijos de Dios y partes de la iglesia. Esto es con agua, porque Juan no tenía poder más allá de ser el último gran profeta del Antiguo Testamento. Jesucristo sí tiene poder en el Espíritu Santo y puede sumergirnos en el Espíritu Santo a través del sacramento del bautismo. Vamos a ver qué tan importante es el bautismo cristiano. Vámonos a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Rápidamente, dice: Jesús y Nicodemo. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Ángel de Dios. Ángel de Dios. Cristo es el ángel de Dios. Porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no estás bautizado, pudiste haber sido la mejor persona del mundo, pero te mueres, no entras al cielo. No lo dice Henry Castro, no lo dice el Papa, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y está en las Escrituras. Si no eres bautizado, no entras al cielo. Te mueres sin bautismo, vas directico al infierno. Ni al purgatorio tienes chance. Así ha sido la persona más buena y que no religión, sino relación, ser buena persona. Eso son pendejadas. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Nicodemo tenía el pensamiento de los protestantes, el pensamiento judío. Todo lo llevaba literal. No estaba conectado con la enseñanza espiritual de Cristo. Y Cristo viene y lo aterriza, le dice. Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese es el bautismo cristiano. Lo que nace de padres humanos es humano. Por eso se circuncidaba al niño en el prepucio, Carmen. Lo que nace del espíritu es espíritu. El bautismo cristiano. No te extrañes que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. Todos. Todos. No hay excepción. ¿Quieres ir al cielo, a la tierra prometida, al Canaán espiritual? Tienes que bautizarte. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es el espíritu. Así son también todos los que nacen del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Palabra del Señor. El bautismo es un nacer de nuevo.
¿Y qué mejor cuando eres bebé? Naces carnalmente del vientre de tu madre y naces nuevamente al Espíritu a través del sacramento del bautismo. Como la alianza en el Antiguo Testamento se hacía a los 8 días de nacido, la Iglesia, en su sabiduría y siguiendo la tradición, bautiza a los niños desde pequeños, para que desde pequeños le pertenezcan a Cristo, para que desde pequeños gocen de las bendiciones de ser hijos adoptivos de Dios, para que desde pequeño, gracias a la fuerza y el poder de la Iglesia y del Espíritu Santo que la guía, puedan disfrutar de las bendiciones y de las gracias de Dios, para que puedan prepararse para hacer la comunión y comulgar, para que puedan crecer en la fe y algún día o ser sacerdotes, o estar en un matrimonio, o ser célibes, castos. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar desde niños la grandeza que ganó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué esperar cuando ya hayan entrado en la drogadicción, cuando ya hayan sido inmensamente promiscuos, ya estén cansados del alma, a punto de suicidarse, para que puedan entrar en un culto evangélico y ahí sí puedan bautizarse y puedan nacer? Pero cuando ya han corrido y han caminado por la oscuridad toda la mayor parte de su vida. No, eso es responsabilidad de papá y mamá. Vamos ahora a ver cómo San Pablo hace la conexión, el switch entre la circuncisión y el bautismo. Vámonos a Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 15. Lo va a decir Pablo, no lo voy a decir yo, ¿sí? Miren lo que dice: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Él Dios los hace experimentar todo su poder. Pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales. Aquí estamos respondiendo ya la segunda parte, la del Señor de los ejércitos de Dios. Miren lo que dice: pues Cristo es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. No es San Miguel Arcángel. En Él también ustedes han sido circuncidados. El bautismo es la circuncisión espiritual. No con una circuncisión hecha por hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. De tal manera, hermanos, que cuando usted bautiza a su infante, a su niño o a su niña, la está despojando por medio de Cristo de la naturaleza pecadora. Le está dando nuevas habilidades. El niño que no está bautizado no las tiene, y Satanás tiene mayor poder sobre él. Estoy hablando en términos espirituales. Dice: al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, lo que el mismo Señor le decía a Nicodemo: si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no verás el reino de los cielos. En quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Pascua, Eucaristía. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Palabra de Dios. Entonces, la Iglesia católica cumple el principio ordenado por Dios, ordenado por Cristo. Se hizo durante más de 15 siglos, hasta que llegó este señor Lutero, el Judas Iscariote de los sacerdotes, y dijo: no. Y todos estos señores han salido viniendo a quitar el bautismo de nuestros infantes. Circuncisión en el Antiguo Testamento, bautismo católico
en el Nuevo Testamento. Otra cosa, antes de terminar este tema, Juan no bautizó a Cristo como piensan los evangélicos. Juan ungió a Cristo como el último de los reyes de Israel bíblico. Así como Samuel fue el primer profeta de Israel, y ese primer profeta ungió a Saúl como el primer rey de Israel, y después a David como el más grande rey humano de Israel, Juan era el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Ungió a Cristo como rey. Por eso cuando ya el Espíritu Santo llega sobre Jesús, Jesús va al desierto a vencer a Satanás. Y dura 40 días y 40 noches en el desierto. Y de ahí comienza su ministerio público y anunciar el reino de los cielos. Porque él era el rey. Y lo vamos a ver ahora. Él era el rey de Israel en ese momento. Ya cuando Juan lo unge como rey de Israel. Juan no lo bautiza, porque Jesús no necesitaba bautizo. Jesús qué pecados tenía. Pero a los 30 años era la edad que se había definido para que Jesús empezara su reinado aquí en la tierra. Por eso Jesús le dice a Juan, cuando Juan se niega a bautizarlo, Jesús le dice, nos conviene hacer esto, porque tú eres el último y gran profeta del Antiguo Testamento, y yo soy el último rey de Israel. Después de mí no va a haber más nadie, y eso es lo que ocurre. Ahora, vamos a ver cómo ese hombre de Josué 5 es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que hay un paralelismo entre Moisés y Josué, y entre el Dios que habla en la zarza y el Dios de la espada en la mano. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor, se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Es la misma persona. Es el mismo ser. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el ángel siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufre. Palabra de Dios. Entonces es el mismo principio espiritual. Es la misma persona. ¿Sí? Es la misma presencia. La que se le presenta a Moisés y lo manda a luchar por el pueblo de Israel a Egipto. Y el que se le presenta a Josué cuando el pueblo de Israel va a conquistar la tierra prometida. Es el mismo enviado, es el mismo jefe de los ejércitos del Señor, es el mismo ángel de Dios. Ahora, vamos a ver qué nos dice Juan, jefe, príncipe, rey. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 38. Jesús ante Pilato. Aquí nos dice, Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Recuerda que los judíos es el pueblo de Dios, el rey. Jesús le dijo, ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino
no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es terrenal, es celestial. Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Palabra del Señor. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús era el último, es el último rey de Israel bíblico. El último rey. Israel no tiene más reyes, fíjense, no han tenido más reyes. Ni siquiera los israelíes de ahora que están acabando con los palestinos. Ni siquiera ese tienen reyes. Tienen primer ministro, pero no tienen rey. Porque el último rey que tuvieron y que tienen se llama Jesús de Nazaret. Y Jesús es rey, señor de los ejércitos del cielo. Es señor de los ejércitos del cielo. Y la espada que él lleva en la mano es la verdad. Es su palabra. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis para configurar que el hombre que se presenta en Josué 5 es Cristo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 18. Miren lo que dice acerca de este personaje, del 12 al 18. Dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana, o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido por un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. De su boca. ¿Qué era la verdad? La verdad, la que estaba diciéndole a Pilato. Es el rey de la verdad. Entonces, de su boca salía una aguda espada de 2 filos. La palabra de Dios, dice Hebreos, penetra hasta los tuétanos, hasta el centro del alma, donde se une el alma con el espíritu, dice la palabra de Dios. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto, caía a sus pies, como lo hizo Moisés y como lo hizo Josué, delante de esta misma persona. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Palabra de Dios. El que se está presentando es Cristo. Ahora vamos a confirmarlo con Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. El jinete vencedor. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Qué es Jesús? El que dice la verdad. El rey de la verdad. Todo el que busca la verdad lo escucha. ¿Por qué? Porque él es fiel y verdadero. Porque con su rectitud gobernaba y hacía la guerra. Que era lo que iba a hacer el hombre que se le presenta a Josué. Iba a hacer la guerra a los amorreos y a los cananeos para conquistar la tierra prometida. Sus ojos brillaban como llamas de fuego. O sea, es el mismo que se le apareció a Juan en el capítulo 1. Llevaba en la cabeza muchas coronas
y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre, su propia sangre, la sangre del Calvario. Y su nombre era la palabra de Dios, el verbo, la palabra de Dios, la verdad. Lo seguían los ejércitos del cielo. Claro, él es el jefe, el príncipe de los ejércitos de Yahvé, pues él los dirige a todos. Vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados en caballos blancos. Le salía de la boca a él, a ese ser, le salía de la boca una espada afilada, espada, ser, guerra, para herir con ella a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Palabra de Dios. Jesucristo, la cabeza de la Iglesia Católica, la cabeza de la Iglesia Católica, el fundador de la Iglesia Católica, el Hijo amado de la Santísima Virgen María. Señores, para terminar vamos a zanjar la doctrina diabólica de los mormones, que dicen que Jesucristo era un ángel, fue creado y que era hermano de Lucifer. Esa es la enseñanza de los famosos mormones. Vámonos a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Jesucristo es Dios, que es el principio fundador de la Iglesia Católica, y no es un ángel. Nunca fue un ángel. Dios ha hablado por medio de su Hijo. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. El último profeta fue Juan. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios. Escuchemos. La imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, con la espada de doble filo que sale de su boca. Se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles. Por eso no puede ser el mismo San Miguel Arcángel, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de él. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco a ningún ángel: yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice, eso fue en la Navidad. Este pedacito que dice, pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Eso ocurre en Navidad. El día de Navidad pasa eso. Por eso los ángeles se le presentan a los pastores, porque ellos están recibiendo aquí en la tierra al Mesías. Y Dios les está diciendo: adórenlo, porque ese bebé que está ahí es mi hijo, mi heredero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Respecto a los ángeles, Dios dice: hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.